Hola a todos, a mí me tocó hablar acerca de la inteligencia, de los enfoques psicométricos y vygotskianos. Para empezar este tema podríamos comenzar con la primera pregunta: ¿cómo se mide la inteligencia y cuáles son los factores que ayudan que la inteligencia mejore o se atrase? Para empezar, la inteligencia es un factor que va a determinar el desarrollo cognitivo de alguien a temprana edad, de un bebé, de un infante. Y además medir es más fácil medir la inteligencia de un niño de 5 o de 3 a 7 años que de un infante, ¿no? Que de un bebé, porque un bebé pues todavía como no, apenas está comenzando pues esto de la vida. Y pues ya los infantes o niños de 3 en adelante ya tienen un vocabulario más extenso, ya tienen ciertos términos o conceptos en su mente y ya saben un poquito más de este viacrucis llamado vida. Según el libro, hay dos escalas que generalmente se usan para poder medir la inteligencia de un niño. La primera escala que se menciona es la escala de Stanford-Binet. Esta escala dura aproximadamente en realizarse una hora. Se hace a partir de niños de 2 años en adelante. Y esta escala más que nada lo que hace es que pone a estos niños de 2 años en adelante y los pone a resolver laberintos, los pone, no sé, a descubrir una figura en un dibujo, qué le falta a un dibujo, a poder, no sé, ensartar ciertas figuras en un patrón y los ponen a hacer como este tipo de juegos para poder medir esta inteligencia. Good job. La segunda escala que se menciona es la escala de Wechsler. Aproximadamente dura una hora. Esto también mide igual inteligencia verbal, no verbal, inteligencia de razonamientos, igual problemas matemáticos, pero principalmente está enfocada a niños de entre 2 años y medio a 7 años. Y las calificaciones o todo, si el promedio que se saca es un promedio compartido. Aparte, esta escala está también desarrollada para poder medir la inteligencia de niños con ciertos problemas como, no sé, un problema en el desarrollo o niños con autismo o niños que no pueden hablar correctamente o su audición está fallando. Entonces, esta escala los ayuda también a medir pues esta inteligencia en estos casos. Ahora vamos a ver qué factores influyen en la inteligencia. Primero, un error muy común que tenemos nosotros como personas es pensar que las pruebas de coeficiente intelectual nos muestran como la inteligencia exacta de cualquier niño o persona, y no es así. Las pruebas de coeficiente intelectual nos ayudan a saber cuáles son las habilidades de las personas, o en este caso de los niños, para poder realizar ciertas tareas en cierto momento y con cierto grado de estrés, por así decirlo, y cómo ellos pueden desarrollar o cumplir con estas tareas, también comparados pues con el resto de las personas que están en estos coeficientes. Ok, ahora hay ciertos factores que pueden influir sobre la inteligencia. Eh, en el libro menciona algunos, pero a mí se me hicieron tres en especial muy importantes. El primero es un ambiente o un factor socioeconómico. Según esto, cuando las personas o la familia tiene una solvencia económica y bueno, y los papás trabajan y tienen las comodidades, no sé, como un teléfono, como televisión, como internet, comida, camas, baños, como todo eso, cuando una familia puede solventar ciertos gastos a sus hijos y darles como cierto seguridad económica, los niños tienden a desarrollar un poco más su inteligencia, ya que ellos pues se sienten seguros, tienen las herramientas necesarias, no sé, como libros, computadoras, etcétera, y entonces eso hace más fácil que los niños puedan aprender. Otro factor que se menciona es el ambiente familiar, pero este todavía está en discusión, pero igual dice que según el ambiente, o sea, como te lleves con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos o pues, con las personas que te rodean, pero en este caso, hablando familiarmente, esto también tiende a poder desarrollar la inteligencia de una mejor manera, ya que pues te sientes en un ambiente sano, ¿no? Donde no te van a regañar, donde no te van a decir menso, donde no te van a hacer sentir como menos y todo. Y
otro de los ambientes bueno, de los factores que se menciona es la genética, pero esto no está comprobado al 100%. También aquí hay discusiones porque dicen que la genética tiene mucho que ver, ¿no? Si tus dos papás son inteligentes y saben muchas cosas y son como bien chidos, entonces según esto la genética que ellos te pasen, pues a ti también te va a hacer una persona inteligente y con gusto a la lectura y con gusto a muchas otras cosas, ¿no? A desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Pero aunque esto sí se ha comprobado en algunas teorías, igual no es del totalmente cierto. O sea, sí influye una parte, pero no el 100%. Vamos a hablar acerca de la evaluación y enseñanza basada en la teoría de Vygotsky. De acuerdo con Vygotsky, dice que los niños aprenden mediante la internalización de los resultados y de las interacciones con los padres. O sea, cuando los niños interactúan más con los papás y los papás están al pendiente de los niños, ayudarles a hacer ciertas tareas, esto les ayuda a los niños a poder pasar la zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo quiere decir qué es lo que un niño puede hacer por sí solo y qué es lo que puede hacer con la ayuda de las demás personas. Vygotsky y en el libro dice que cuando nosotros combinamos la zona de desarrollo próximo con un andamiaje, o sea, con la ayuda de un adulto a un niño, este proceso puede ser más rápido. Eh, no sé, por ejemplo, hay niños que cuando están en el kinder les están enseñando a sumar, ¿no? Y le dicen cuánto es 5 más 10 y el resultado es 15. Pero los niños tienen que contar dedo por dedo, entonces están uno 2 3 bla, 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 hasta el 10. Pero les faltan aún 5 dedos y a veces no saben de dónde sacar los 5 dedos o poder seguir contando. Entonces el padre o la madre puede prestarle sus manos para que el niño pueda seguir contando. Y esto lo puede seguir haciendo, o sea, lo puede seguir apoyando hasta que este niño ya vaya desarrollando esa habilidad y llegue el punto en el que ya no necesite ni los dedos del padre o madre ni sus mismos dedos, sino que todo lo va a hacer mentalmente. Entonces a esto se refiere un poquito em, esa evaluación y esa enseñanza. Igual Vygotsky dice que un niño aprende mejor jugando. O sea, por ejemplo, si estás en un jardín de niños y la maestra les dice a los alumnos quédense quietos, los alumnos va a ser muy difícil que los niños se estén quietos, sino que se van a empezar a mover. Pero si la maestra les dice, no sé, vamos a jugar a las estatuas, entonces vamos a ver quién dura más como estatua, entonces los niños van a hacer un esfuerzo aún más grande para poder estar quietos, porque ya es un juego. Entonces esto dice Vygotsky. Ahora vamos a hablar un poco acerca del desarrollo del lenguaje. Cuando los niños de los 2 años en adelante es cuando empiezan más a conocer palabras y empiezan más también a poder escribirlas o a poder em, usarlas para una plática o para comunicarse. Llegué tarde por ir a la tienda, por mermelada, porque solo había ese tonto atún. Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima. Entonces en el libro habla acerca de esto. Hay una parte donde habla acerca de que hay un punto en la infancia donde los niños empiezan a hablar solos. A esto se les llama habla privada. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo pregunté primero. ¡Ay, sí! ¡Se cree tan listo! ¡Repite todo lo que yo digo! Pero dice que esto no es como ningún problema, porque hay muchas personas que piensan que esto es como grave, ¿no? Que un niño esté hablando solo y esté comentando y esté platicando, pues sin que haya alguna persona alrededor, a veces da miedo. Pero dice que no debemos de, bueno, no dice que no debemos de tener miedo, pero dice que esto es muy normal, porque es una interacción que hacen para poder como procesar en su cerebro. O sea, esto ayuda a que ellos puedan seguir aprendiendo las palabras, puedan seguir aprendiendo a comunicarse con las demás personas y a poder encontrarle pues también un significado. Después se habla un poco del desarrollo demorado del lenguaje, o sea, cuáles son los factores que hacen que a lo mejor un niño tarde más en hablar que otros. Mencionan principalmente 4 factores. El primero que mencionan es pues un problema de audición. Cuando un niño no escucha bien, pues es muy difícil que no se pueda repetir ciertas palabras o entender ciertas palabras y su significado, y esto va a demorar el habla de esta persona.
También cuando nacen con un nacimiento prematuro o que sus familiares padecen de alguna enfermedad, de algún antecedente donde tampoco se desarrolla bien el habla, entonces esto también puede afectar al niño. Otros son los factores socioeconómicos, cuando las personas no tienen como una solvencia económica, o están batallando mucho en cuestiones de dinero o etcétera. Los niños también tienden a no hablar demasiado, como a, a internalizar todo, por así decirlo. Y también habla acerca de los problemas en el mapeo rápido. Los mapeos rápidos, según menciona el libro, es cuando los niños aprenden por medio de la repetición de los adultos o de otras personas. Cuando las personas les repiten ciertas palabras y su significado, como esta es una camisa, camisa, camisa. Entonces, si la repites así como 2 a 3 veces, entonces el niño empieza a hacer este mapeo rápido y empieza a relacionar la palabra pues con el objeto que le estás mostrando. Pero hay niños que necesitas repetirles más de 2 o 3 veces para que ellos lo puedan captar. Hay niños que se tardan aún en hablar, pero dice que más adelante, a los 6 7 años, hay niños que empiezan apenas a desarrollar como esta inteligencia o lenguaje, y entonces ya pues siguen con su vida normal. También habla acerca de la preparación para la alfabetización. Entonces dice que algunos factores que podemos utilizar para desarrollar esta alfabetización eh, son 4 también. El primero es una interacción social, o sea, que nosotros nos pongamos a hablar con nuestros niños o los padres que se pongan a hablar con sus niños, y esto va a hacer que ellos también empiecen a desarrollar esto. Otro es la lectura, que puedan leer con ellos cuentos, libros, no sé, revistas, lo que sea, letreros, lo que sea, pero la lectura también ayuda. Otra cosa que ayuda, como mencionamos antes, son los juegos, o sea, jugar, no sé, a la lotería con las vocales o lotería con trisílabas o cosas así, ayudan mucho a los niños a desarrollarlo. Y también menciona que podemos utilizar ciertos medios de comunicación como lo es la televisión, no sé, ponerlos a ver Plaza Sésamo o no sé, caricaturas que les ayuden a desarrollar esto. También podemos utilizar internet y radio, pero siempre con conciencia, o sea, tampoco los vamos a poner ahí de ve la tele y ve lo que quieras y ya no, sino que tenemos que buscar programas educativos, y también tenemos que acomodar horarios porque tampoco los podemos dejar ahí 8 horas como se está haciendo ahorita. Pero tenemos que buscar como un equilibrio en todo eso para que el niño pueda ir procesando. Por último, se habla acerca del jardín de niños y pregunta qué propósitos cumple la educación en la niñez temprana y cómo viven los pequeños la transición del jardín de niños. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Bailamos, cantamos, hicimos desmadre. ¿Qué? Jugamos con pelotas. Básicamente dice que las metas de la educación preescolar varían en todos los países, o sea, no todos los países tienen el mismo enfoque hacia el jardín de niños. Hay países que primero ni siquiera tienen un jardín de niños, hay otros países que en los que se enfocan, como menciona el libro, que China en lo que se enfoca son en conocimientos pues básicos, o sea, que todo sea educativo. Y menciona que aquí en los países occidentales el jardín de niños se enfoca más en una interacción social, en que aprendan que aprendan a, no sé, dejar a sus padres, empezar nuevas amistades y pues cosas como meramente emocionales. O sea, que el niño esté súper fortalecido y al 100. ¡Su tío Scar! Qué bueno, están haciendo las paces. Y así debe ser. Oigan, tengo el presentimiento de que todo va a estar bien. Aunque por otro lado... ¿No? Entonces en varios países todo es distinto, o sea, los enfoques son diferentes. También habla acerca de un programa compensatorio dirigido a los preescolares, que es un programa que ayuda a los niños, no sé, dándoles alimento o dándoles ciertos conocimientos o más atención para que puedan desarrollar estas habilidades cognitivas.
Y al último menciona que en la actualidad muchos niños permanecen todo el día en el jardín de niños. El éxito en esta institución depende en gran medida del ajuste emocional y social y de la preparación previa. Igual también depende mucho de los países. Hay países donde solo van ciertas horas, hay unos donde solo son 8 horas porque igual los padres tienen que trabajar, hay otros donde solo es medio tiempo. Entonces depende mucho de los países y de la cultura y de todo lo que se iba. O sea, todos esos factores también contribuyen al lenguaje, también contribuyen a la alfabetización y también contribuyen a esta transición al jardín de niños. Pero obviamente Vygotsky da eh, su teoría pues para que esto pueda ser más ameno y el desarrollo pueda ser pues efectivo. Y ya acabé. Pues espero que hayan entendido un poquito. Traté de resumirlo lo más posible y que pudiera ser lo más entendible. Entonces, chido y feliz cuarentena.